Hoy, queridos amigos, te traigo una historia que te impactará, así que acompáñame a verla. Anciana moribunda le confesó a su esposo un terrible secreto. Nunca imaginó que ella fuera capaz de algo así. Amigos, el matrimonio muchas veces es difícil y complicado de llevar, pues nunca terminamos de conocer a la persona con la que unimos nuestra vida. Tal vez creemos que aquella persona es la ideal para pasar el resto de nuestros días, pero debemos tener en cuenta que no todas las personas son lo que parecen, y muchas veces estas pueden llegar a ocultarnos grandes y oscuros secretos, por lo que debemos estar siempre atentos a todas las señales que podamos tener. Cuando Karina mandó a llamar a Gregorio, su esposo, ella sabía que por fin debía confesarle el terrible secreto que había guardado por mucho tiempo. Pero aún así tenía miedo por la forma en la que podía reaccionar su esposo, pues ella se había encargado de ocultárselo durante tantos años de matrimonio. Aquella era una gran grieta que separaría su perfecto matrimonio, pues aquello incumplía lo que un día le había jurado ante el altar a su querido Gregorio, y justo ahí, en su lecho de muerte, estaba a punto de confesárselo, pues ella temía que él lo descubriera y luego la odiara por siempre. Karina y Gregorio eran dos personas que llevaban conociéndose 50 largos años, y en todo ese lapso de tiempo habían pasado por muchas cosas, desde el momento más feliz de sus vidas hasta el más triste, pues aquellas dos personas habían unido sus vidas en una sencilla pero bonita ceremonia en donde juntos habían celebrado su amor, y de la mano habían ido construyendo poco a poco un gran imperio. Claro que hubieron altos y bajos en el camino, como en todo matrimonio, pero siempre se habían caracterizado por ser una pareja que ponía primero el amor por delante sobre todo tipo de desacuerdos que podían tener. Después de haber trabajado por mucho tiempo y haber conseguido una gran fortuna, la pareja decidió que por fin comenzarían a expandir su familia. Gregorio era el más emocionado con el tema, pero no entendía por qué Karina se mostraba tan fría con la idea de tener un bebé. Ella todo el tiempo había sido una muchacha muy feliz y carismática, pero cuando su esposo le propuso aquella idea, ella salió corriendo, espantada, y no volvió a casa por 3 largos días. Después de que esto pasara, ella volvió y por mucho tiempo fue una persona diferente. Gregorio no entendía nada de lo que había pasado, pero ella se había negado a hablar con él y se había mostrado distante. Su esposo decidió olvidar aquel capítulo de su vida y seguir adelante con lo que tenían planeado desde un principio. Así que él se concentró en los negocios y nunca más volvió a mencionarle el tema de tener un pequeño, pues aquello parecía enfadar a su esposa. Así pasó el tiempo y Karina volvió a ser la de antes, como si nada hubiera pasado. Ellos volvieron a su rutina y amasaron juntos una gran fortuna. La vida de aquel matrimonio no había sido mala. Juntos habían solucionado cada problema que se les presentara. Habían viajado juntos y cumplido cada uno de sus sueños, por lo que se podía decir que eran felices. Pero Gregorio todo el tiempo había añorado tener un pequeño, alguien que corriera por la casa y les diera un descanso de trabajo. Pero él amaba mucho más a su esposa, así que decidió que tenerla era suficiente, ya que él temía que al volver a mencionarle aquel tema, ella volviera a desconectarse como aquella vez que le propuso tener un pequeño. De esta manera los años fueron pasando y el matrimonio envejeció junto. En todos aquellos años, los dos habían visto siempre el uno por el otro. No había momento que no pasaran juntos, y el secreto de todo aquello era la confianza y el amor que se tenían, o al menos eso creía Gregorio. Fue cuando Karina comenzó a ponerse mal que Gregorio supo que su momento estaba muy cerca. Ella comenzó a necesitar mucha más ayuda que de costumbre. Muy pronto ya tenía todo un hospital instalado en casa, pues ella poco a poco comenzó a empeorar. Gregorio hizo todo lo que estuvo en sus manos para que su única compañera estuviera cómoda y la vigiló todo el tiempo sentado junto a ella, sosteniendo su débil mano. Un día Karina lo mandó a llamar. Aquel era uno de los pocos días en el que ella había podido hablar, así que decidió que aquel sería un buen momento para confesarle a su esposo su gran secreto. Le pidió que se sentara junto a ella y le preguntó: «Oye, mi amor, ¿te acuerdas de la caja de zapatos que guardo en mi armario? ¿Cómo olvidarme de ella, querida?
si la cuidaste con tanto recelo por todos estos años y fue lo único que te trajiste cuando nos casamos, necesito que vayas a mi armario y me la traigas con mucho cuidado. El hombre hizo lo que la esposa le pidió. Aquello era algo extraño, pues ella nunca le había permitido ni siquiera tocar aquella caja. Pero él había comprendido que aquello era algo de mucho valor para ella. Así que había respetado su privacidad y nunca, pero nunca, había preguntado por aquella caja desgastada. Cuando la caja llegó a manos de su dueña, ella miró a su esposa a los ojos y abrió la caja con mucho cuidado. Lo que había dentro dejó paralizado a aquel hombre. Su esposa comenzó a sacar un montón de fotografías de aquella caja. Gregorio no sabía de qué se trataba todo aquello, pero de pronto pudo reconocer a alguien. Era Karina, su esposa, y se encontraba cargando a una pequeña de solo días de nacida en un hospital. Desesperado, miró a su esposa y en silencio le preguntó con la mirada si todo aquello era verdad. Fue ahí cuando Karina le confesó su gran secreto. Ella ya había sido madre, así es. Ella nunca había querido hijos de su propio esposo, pero sí los había tenido con otro hombre. Gregorio miró con recelo y dolor a su esposa, pues él nunca se había esperado algo así de ella, pero pronto comprendería la verdadera razón por la que su querida esposa le había ocultado aquella gran verdad por muchos años. Pues ella sí había tenido un bebé, pero cuando aún era muy jovencita. Todo aquello producto de una terrible experiencia una noche, cuando un hombre se había metido a su habitación mientras dormía. La muchacha había gritado a más no poder, pero él había logrado su cometido, dejando a una pequeña Karina destrozada. Fue así como Karina había tenido a su única hija, presionada por sus padres. Momentos después de cargarla y tenerla entre sus brazos, se la habían arrebatado y nunca más había podido saber de ella, hasta hace unos años, cuando ella desapareció por 3 días. La mujer había ido en búsqueda de su hija, con la esperanza de poder conocerla. Karina había tenido suerte y se había reencontrado con ella. Su corazón, por fin, había sanado gracias a él, ya que en ningún momento la había presionado para que le contase y sobre todo, la había entendido y aceptado todo por el solo hecho de que la amaba. Así que, en aquel momento, él merecía saber la verdad. Gregorio no sabía cómo reaccionar a todo aquello. Su amada esposa le había ocultado algo tan terrible de su pasado. Él no pudo mirarla por un momento, pero luego comprendió que ella había abierto su corazón hacia él contándole un suceso muy doloroso, y que para todo aquello debía haber necesitado mucho valor y amor para compartirlo con él. Así fue como Gregorio abrazó a su amada compañera y la escuchó hablar de cómo en todos aquellos años había podido conocer a su hija y del miedo que había sentido porque él la rechazara por ser producto de un acto tan terrible. Pero por fin había comprendido que su esposo sería incapaz de juzgarla por algo así y que ella estaba segura de que él era un hombre amoroso, quien aceptaría a su hija en sus vidas. Y así fue. Ella estaba en toda la razón. Pues después de su muerte, Gregorio frecuentó a aquella muchacha y vio crecer a los nietos de su amada esposa, quienes también se convirtieron en su familia, pues eran sangre de su compañera de vida. Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en otra historia. Te envío un fuerte abrazo, bendiciones y hasta la próxima.